¿Cómo se construye la confianza? Empieza desde adentro y después eso, como bien lo dijiste, se contagia. Así como existe una narrativa principal, existen narrativas alternas. Y esas narrativas alternas también son reales, también son verdades. Y en algunos casos puede ser una narrativa mucho más constructiva y mucho más poderosa y potente que la narrativa original. Creo que el miedo ha llevado a destruir la confianza en muchos sentidos. El miedo, que obviamente pues es una palabra, digamos, amplia, ¿no? O sea, cómo se refleja ese miedo en distintas cosas, pues depende. Pero, por ejemplo, el capitalismo extremo, creo que ha sido uno de los factores que más han destruido la confianza. Hoy recibimos a una mujer que está tejiendo una nueva forma de entender el liderazgo, la energía y la confianza. Una mujer que ha hecho de la vulnerabilidad una herramienta de transformación y de la autenticidad un camino hacia el propósito. Ivana María es escritora, consultora y creadora de comunidades. Fundó Storyplace, la primera app de journaling social del mundo, donde miles de personas comparten su historia como un acto de sanación y conexión. También es creadora de Hidden Broccoli, una compañía dedicada al bienestar energético y espiritual, y actualmente es CEO de Dalian Power, un ecosistema que impulsa el liderazgo consciente y el poder femenino desde un lugar profundo y transformador. Su trabajo entrelaza la ciencia, la espiritualidad y la energía y gira en torno a una pregunta esencial. ¿Cómo reconstruimos la confianza en nosotros, en los otros y en el mundo en una época que la ha perdido? A través del storytelling, la reflexión y la conciencia, Ivana nos invita a mirar hacia adentro y recordar que la confianza no se enseña, se contagia, y que cada historia compartida puede convertirse en una semilla de cambio colectivo y liderazgo desde la energía femenina. Hoy, en este episodio, hablaremos con ella sobre liderazgo, vulnerabilidad, energía, confianza y propósito, y sobre cómo sanar lo que no se ve para transformar lo que sí, y sobre el poder de las historias para volver a creer en lo esencial, en lo humano. Muchísimas gracias, Ivana, por estar acá. A ti, qué bonita Intro. síntesis. La verdad, la aprecié mucho. Buenísimo, Gracias. lindísimo. Con mucho amor, con mucho amor. Desde que hablamos la primera vez fue como, ok, ya nos leímos perfecto, chum, ya sabes. Sí. Conectamos, perfecto. A mí me encantaría, y van a abrir este episodio con un temazo que me encanta que estés tan enfocada y que lo hayas identificado y que tienes el dedo en el renglón y es el tema de la confianza. Se me hace algo importantísimo en esta época. No existe confianza en muchos medios de comunicación, no existe confianza entre nosotros como seres humanos, no hay confianza en la inteligencia artificial, o sea, hay una crisis de confianza alrededor. Quisiera abrir este episodio preguntándote, ¿qué te llevó a interesarte en la confianza como eje principal de tu trabajo? Em, la verdad es que la confianza, a lo largo de este proceso de entender la confianza y entender justo en qué momento empezó, porque sinceramente no me acuerdo de un momento que diga como, esto voy Sí. a pensar, ¿no? O sea, sino que más bien de repente yo me encontré en un momento en el que estaba buscando respuestas, de respuestas, claridad, dirección, eh, buscando algo en realidad. Y no sabía que lo que estaba buscando era la confianza. Entonces, a lo largo de un proceso que empezó muy personal, empecé a darme cuenta de que lo que realmente estaba buscando era confianza. Y tanto en mí como en el mundo en el que vivo, ¿no? Y eso de la mano de, en realidad, lo que estaba buscando era sentirme segura. Entonces, en realidad empieza con esa búsqueda de la seguridad, como de cómo me puedo sentir segura en el mundo, en mi cuerpo, en mi vida, qué necesito para poder sentirme segura. Y pues la respuesta, obviamente no así de inmediata, sino Sí. a través de un proceso, fue pues confianza. Me di cuenta que no confiaba en mí. Entonces vivía como en un constante, pues sí, ansiedad. O sea, imagínate, si no, en teoría tú eres la persona que más fácil debería de ser de confiar, ¿no? O sea, Claro. tienes toda la información que necesitas, eh, todo lo que necesitas para hacer tu criterio. Entonces, si no puedes confiar en ti, eh,
híjole, es como, se vuelve difícil creer que la confianza es posible. Entonces vivía constantemente en esta relación pues muy tóxica, la verdad, conmigo misma. Y yo empecé a construir esa confianza y a raíz de que yo empecé a hacer eso, empecé a verlo en todos lados. O sea, cuál problema volteaba, sea las noticias, el esto, el otro, lo que sea, era como falta de confianza, falta de confianza, falta de confianza, y de repente no lo podía desver. O sea, donde volteara decía la raíz de la mayoría de los problemas que estoy viendo, tanto a nivel personal como a nivel global, eran una falta de confianza. O que tal vez pues, no consideramos la confianza como algo que cuidar. Y de repente empezó a evolucionar el mundo y los sistemas y las prioridades y la tecnología y las empresas y el capitalismo y todo. Y en ningún momento alguien dijo, oigan, pero aguas con la confianza. O sea, no la vayan a romper por completo porque estamos perdidos. Que no es un tema muy interesante porque es algo que estoy de acuerdo contigo que está en todos lados, que pareciera como si fuera algo muy obvio, pero que es como algo silencioso, ¿no? Desde Sí. chicos empiezan el sistema educativo como, no, desconéctate de ti, obedece al maestro, como, "Shh, cállate y toma indicaciones, ¿no? Sí. Obedece. Lo vemos en nuestros sistemas culturales, ¿no? Sales a la calle desde un espectacular, desde una narrativa en una película, desde una narrativa en el espectacular que tienes en la parada, etcétera, etcétera. Es como todo el tiempo como, no, como, o sea, aquí hay un tema de no te voltees a ver a ti, como que tú buscas ser algo más, alguien más, como esa desconexión de nosotros mismos. Totalmente. Y de verdad que es un poco como, o sea, es muy loco cuando empiezas a pensar en la confianza, porque el otro día, o sea, cosas desde, suena raro, pero de que estaba manejando y estaba en un alto y hay unas personas cruzando la calle y yo decía, madres, pues, ¿qué callo en cuánto confían en mí? Claro. O sea, o que confían en el alto o confían, o sea, ¿en qué están confiando? Y como que te empiezas a dar cuenta de que la confianza es lo que hace que un sistema funcione. Cualquier sistema, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque confías justo. Vas a la escuela y te dicen, pon atención a esto. Y lo haces. ¿Por qué? Porque confías en que saben lo que te están diciendo, en que es lo mejor para ti. Confías en que todas las personas, sistemas, etcétera, tienen tu bienestar en mente, ¿no? Esa es como la promesa no dicha tal vez, pero asumida. Como, no, es que todos estos sistemas y cosas y personas y políticos y sistemas médicos y todo esto está aquí cuidándote. Entonces, lo que te digan, confía. Y tal vez en algún momento fue así, pero de repente, ¿qué pasa cuando empezamos a tener situaciones en las que la confianza no se cuida por darle prioridad a otras cosas y entonces empieza a romper y entonces los mismos sistemas, pues si ya no confías, entonces ya no funcionan. Y entonces la gente empieza a entrar en paranoia y una comunidad, si le quitas la confianza, no es una comunidad, es un grupo de personas con ansiedad, con paranoia, sin querer estar unos con el otros, queriendo estar aislados, ¿no? O sea, y se vuelve, pues, un poco pues, lo que estamos viviendo hoy. Hoy. Y sí, definitivamente, yo lo tengo muy en mente porque digo, es que se puede llegar a un extremo muy... O sea, no hemos llegado al extremo, ¿me entiendes? Todavía falta. Todavía falta, pero sí requiere que empecemos a considerar la confianza como algo muy real y medible en todo lo que hagas, en tu vida, en tu familia, en tus amistades, en tu manera de ser y empezando con la confianza contigo misma. O sea, sí o sí, todo el mundo, cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo se construye la confianza? Es como, pues empieza desde adentro y después eso, como bien lo dijiste, se contagia, ¿no? Se traduce hacia afuera, pero no es algo que puedes saltarte el proceso personal para ir a crearla a otro lado. Claro, porque si no lo encuerpas, ¿no? Si no lo habitas en todo tu ser, eventualmente se va a notar esa no autenticidad, ¿no? De la Total, confianza afuera. Entonces tienes que empezar adentro de ti. totalmente, totalmente. Al final del día, la confianza, la autenticidad, todas estas cosas y palabras que tienen mucho poder y mucho significado, pero que muchas veces las usamos como si la palabra en sí sola fuera lo que hace algo. En realidad es una energía que está detrás de todas esas cosas.
Y tal vez yo te puedo decir, ay, no sé, autenticidad de no sé qué y mentirte, pero la energía no miente. Entonces, como dices, o sea, se percibe, ¿no? O sea, la confianza se siente, no se ve, se siente. Sí. La autenticidad, pues tal vez la puedes ver, pero en realidad la sientes. No es algo que ves la autenticidad, la sientes. Sí. Entonces, cuando empiezas a entrar con estos conceptos que al final del día son energías, pues ya no funciona un mundo superficial en el que el enfoque está en cómo se ven las cosas. Porque por más que se vean y le eches todas las ganas del mundo a que algo se vea de una manera, No se si la esforzado. energía no está ahí, no va a crear lo que estás buscando. Totalmente. Ya me gustaría cambiar la pregunta y no preguntarte ¿no? Lo que todo el mundo te ha preguntado de cómo se construye. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que has notado que es lo más fundamental para destruir la confianza? Pues sí. Al final del día, el miedo, ¿no? O sea, creo que el miedo ha llevado a destruir la confianza en muchos sentidos. El miedo, que obviamente pues es una palabra, digamos, amplia, ¿no? O sea, cómo se refleja ese miedo en distintas cosas, pues depende. Pero, por ejemplo, el capitalismo extremo, creo que ha sido uno de los factores que más han destruido la confianza. ¿Por qué? Porque justo esa promesa de por qué existen las industrias, por qué existen todo lo que hemos creado como humanidad desde que se empezaron a crear todas las cosas que se han agregado a este mundo. Existen porque en teoría creemos que deberían de existir porque te ofrecen algo, porque te ayudan a algo, porque te... En teoría, ¿no? En teoría. En O es la teoría. historia que te cuentan. Exacto. Pero cuando entra digamos, otra razón, otra prioridad, que es, no, a toda costa genera X cantidad de dinero, a toda costa gánale al competidor, a toda costa crece 10X, o crecimientos como insostenibles, inconscientes y como extremos, Masivos. masivos, por el simple hecho de más y como... Entonces ahí, pues claro, el bienestar de la persona, la verdad, pasa a prioridad número 10, si acaso, ¿no? O sea, ¿por qué? Por las presiones que se empiezan a crear una y otras para otras cosas. Entonces ahí pues se rompe esa confianza. Al final del día es como que se ha roto la confianza. ¿La confianza en qué? La confianza en que el mundo está hecho para ayudarte. La confianza en que tu alrededor y los sistemas y el mundo en el que vives le importa tu bienestar. Eso es lo que se ha roto. Y eso es lo que duele. O sea, y eso es lo que da Sí. miedo. Y eso es lo que te hace sentir enojada y te hace sentir traicionada y te hace sentir triste y ansiosa. Y obvio, pues, si no puedes confiar en eso, ¿qué te queda? ¿No? Totalmente. Y eso que decías de estos crecimientos masivos, ¿no? Se me hace que en cierto sentido a veces siento que los seres humanos estamos locos, ¿no? Si tú agarraras unos changos y los metes en una jaula, ¿no? Y les pasas unos plátanos y de repente ven a uno, ciertos científicos, que empieza a esconder los plátanos y los empieza a almacenar y no le comparten a los demás. Y dirían los científicos, oye, a ver, están apuntando, ¿no? Oye, ¿qué pasa con ese chango? Ese chango está medio loco, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo estarían observando diciendo, qué raro chango, ¿por qué se está comportando así? Después analizarían, estudiarían cuál es lo que está fallando en el comportamiento de ese chango, por qué está almacenando los plátanos y no los comparte. Y nosotros como seres humanos, un poco también en parte por el poder de la narrativa de las historias, lo felicitamos y lo ponemos en la portada de la revista Forbes, diciendo, ay, qué chingón eres, eso es guau, ¿no? Y entonces siento que es mucho, ahí, o sea, basándonos en el poder de las historias, de cómo la confianza también está tejida con las historias, de hacia dónde va esa narrativa, ¿no? Hoy en día tenemos acceso a la narrativa de que, oye, quizás el sistema médico no está viendo al 100% por tu bien. Quizás el sistema educativo no está viendo al 100% por tu bien, que Claro. antes era otra narrativa. Entonces, ¿cómo ves también el poder que tienen las historias y la narrativa para poder generar o abrir, ¿no? Portales distintos a ver otras realidades? Toda. Yo creo que las historias es todo. O sea, las historias
es otra palabra, ¿no? Como la palabra historias, que como que se romantiza, hace esto, lo otro, pero al final del día, y luego pues se entiende ya hoy en día como un video de 24 horas en redes, ¿no? O sea, ha pasado por muchas versiones la palabra historias. En su origen, como que esta capacidad narrativa que tenemos los seres humanos, que es una de las, si no es que creo que es lo que nos diferencia de otros animales, nuestra capacidad de crear historias. Y a base de esa creación de historias entendemos el mundo y nos entendemos a nosotras y entendemos todo en realidad. O sea, el poder de contar historias es lo que crea todo lo que, o sea, es lo que nos lleva a todo esto que hemos creado como humanidad. Y las historias más importantes, pues las que te cuentas de ti misma. Yo creo que mucha gente tal vez ni se da cuenta que se cuenta historias, ¿no? Y todas las personas, en todo momento, tú estás viviendo tu vida, tomando tus decisiones en base a historias que tú te cuentas, que te has contado, que te han contado, ¿no? De quién eres, de lo que te mereces, de lo que no te mereces, de tus limitaciones, de X o Y cosa. Y tu identidad se empieza a conformar por todas estas historias. Y al final del día estamos también muy acostumbrados, y es normal, a que te define el mundo antes de que tú tienes la capacidad de definirte, ¿no? Naces y creces en una cierta familia, en un país, hablando un idioma, etcétera, etcétera, y el mundo y a través de todas estas cosas te va diciendo como quién eres. Tú eres esta, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y a veces hasta hacia dónde tienes que ir, y quién tienes que ser, y quién no puedes ser, y qué está dentro de tus posibilidades, y qué no. Y entonces se va creando esta historia que vas creando, hasta que de repente, a veces, llegas a un momento en el que yo creo que mucha gente está llegando hoy en día, de que como que tienes esta pausa de voltear y decir, espérate, ¿por qué? Soy, ¿en qué momento? ¿Quién decidió que estás hoy? O ¿estás hoy? ¿No? ¿Me gusta esta historia? ¿No me gusta? Y entonces empieza este proceso de autoconocimiento, ¿no? De hacerte preguntas, de decidir qué historias sí son tuyas y qué no. Y aunque todas sean tuyas, ¿cuáles quieres cargar? ¿Cuáles no? Entonces, o sea, el contar historias, yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos para construir, deconstruir, aprender, desaprender, sanar, conectar con otras personas, compartir, evolucionar, o sea, todo, ¿no? Y es algo que también, de nuevo, se ha perdido también. O sea, ya no se cuentan historias como antes. O sea, ir a un story en Instagram y contar algo no es contar una historia. Entonces, pues sí, generaciones jóvenes, por ejemplo, ¿qué tanto se sientan a compartir como anécdotas o narrativas así? Porque pues sí, eso es, yo creo que lo más esencial. Otra de las cosas que yo creo que no podemos perder. Totalmente. Además, las historias llevan con nosotros desde el origen de la humanidad, ¿no? Y era la forma en la que aprendíamos, en la que nos educábamos, en la que se basaba la información. Oye, no te vayas por esa ruta porque por allá hay leones, o cómete este tipo de comida y esto no. Y era la forma en la que íbamos aprendiendo a identificar, a evolucionar, a habitar en el mundo en el que estábamos, ¿no? Total. Y creo que hoy en día algo muy interesante es que están la historia que nos contamos, que muchas veces sí viene manipulada por un mundo exterior, ya sea por tus cuidadores primarios, por la educación, por el ambiente, por etcétera. Y dos, creo que también hay narrativas contadas allá afuera que no necesariamente son ciertas. Total. Que tienen que ver con lo que es el mundo para ti, cómo habitas el mundo. Y creo que lo fregón es poder estar cuestionando esas narrativas, esas historias, porque así como existe una narrativa principal, existen narrativas alternas. Y esas narrativas alternas también son reales, también son verdades, y en algunos casos puede ser una narrativa mucho más constructiva y mucho más poderosa y potente que la narrativa original. Totalmente. Y también ese balance entre, pues, las historias que conocemos de ciertas cosas están basadas en un cierto momento del mundo. Sí.
hoy en día pues estamos viviendo en el new, ¿no? O sea, todo este momento de innovación, de hacer cosas diferentes, de pensar en maneras diferentes. Y hay un balance ahí entre conocer las historias y honrar las historias, de dónde vienes, de qué, cómo llegamos a aquí, y honrar es una palabra, creo que es sumamente importante para eso, pero también honrar y atreverte a crear nuevas historias, ¿no? O sea, como honrar y evolucionar. No estarte limitando por, es que soy así porque así. Es que puedo esto porque tal. Sí. Es que soy así porque. Es como, no, honra tus historias, pero no te definen, no te limitan, pues. Totalmente. Te quiero preguntar, ¿cómo en tu experiencia personal y lo que has visto en Story Place y en Hidden Broccoli, ¿no? Todo lo que haces, ¿cómo has visto o qué consejos podrías dar del poder transformador que tiene una historia personal de dolor en convertir en una historia de poder y de propósito? Bueno, las historias lo he visto muchas veces, muchas, todas. A nivel personal, a nivel comunidades, a nivel por un lado, cuando tú tienes una historia que, y a mí me ha pasado y lo he visto en Story Place muchas veces, que hay historias que te dan vergüenza o que sientes que es una historia de debilidad. ¿Por qué? Porque para ti es una historia que tal vez fue un momento de tu vida en el que te sentías débil, ¿no? O que la pasaste mal. Y entonces es una historia que como que dices, ay, no, esto no lo debería de compartir. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que siempre deberíamos de estar súper acá. Y entonces, para ti tienes esta historia que el momento que de repente la cuentas y alguien más, quien sea, escucha esta historia y esa persona te dice, es justo lo que necesitaba escuchar. Y ellos te dicen, no, qué historia de resiliencia, ¿no? O qué historia de transformación. Y entonces, eso es lo mágico del compartir historias, porque a través de una historia que tuvo un propósito, digamos aquí, la compartes y le das propósito a ese sufrimiento, a esa historia, a ese lo que quieras, y te sirve para ayudar a otras personas también y a liberarte también tú de esa carga. A empezar a también darte cuenta con qué ojos te ven las demás personas tus historias. Es muy diferente eso, ¿no? Entonces, y se van creando estas como narrativas colectivas. Yo cuando empecé Story Place me acuerdo que pensaba todo el tiempo y genuinamente o sea, no podía dormir pensando como, ¿cuántas historias se irán sin ser contadas? Y era como, no sé en qué momento entró este pensamiento, pero pensaba como toda la gente en el mundo y cada persona la cantidad de historias que ha de tener y con cada una de esas historias la oportunidad de que alguien más aprenda algo y decía que como que no, me daba ansiedad que todo se fuera, ¿no? Y por eso empecé creando Story Place, como que decía, debería haber un lugar donde tú puedes ir y compartir tus historias y desahogarte y que las otras personas puedan buscar historias que les sirvan y como lo que se hacía alrededor de una fogata, pero hoy, ¿no? Está increíble, Sí. porque además te abren la mente, te ayudan a cambiar creencias, te ayudan a ver diferentes posibilidades. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo hacemos un trabajo con niñas de la calle y me acuerdo que una de las niñas se rehabilitó, habían tenido una historia de abuso sexual, físico, psicológico, etcétera, brutal. Y me acuerdo que una se rehabilitó y la conversación que decían las demás es, si ella pudo, yo también puedo. Claro. Y solo porque había alguien más de tu tribu, de tu círculo, de tu espacio en donde estás, que pudo hacer lo que sea que estés pensando, rehabilitarte, salirte del hoyo, crear una empresa, hacer algo exitoso, conseguir la chava que sueñas, lo que quieras, ya te abría una posibilidad de decir, yo también puedo. Y eso Totalmente. ya de entrada te da un camino bastante ganado. Totalmente, sí, es liberador para la persona que la cuenta y la persona que la escucha, de completamente maneras distintas, ¿no? Pero es muy liberador el compartir esas historias y practicar la vulnerabilidad, o sea, empezar a entenderla como la fortaleza que es. No hay nada más liberador que estar en comodidad con tu vulnerabilidad. Totalmente. Y dentro de todo, por la experiencia humana, Sí. estamos en una situación vulnerable, en el sentido de que puede llegar un desastre natural y estás en un estado de vulnerabilidad. Tenemos pues, ciertas, ¿no? O sea, creencias y especialmente también como la forma que vemos la muerte, ¿no? En general en el mundo, también te pone en una postura vulnerable. Que entiendo Sí. que si desarrollas tu espiritualidad vas a llegar a otro entendimiento, pero
de entrada estás en una posición vulnerable. Entonces, Claro. ¿por qué no compartir algo que es esencial? Totalmente. ¿No? Y aparte ahí encuentras esas relaciones auténticas. O sea, yo me acuerdo de chica, tenía como, pues no sé, siempre como muy social, de que si hacía una fiesta la podía llenar, ¿no? Pero, o sea, nadie me conocía. Ya sabes, como que nadie realmente conocía mis historias. Eh, y tampoco pensaba yo en compartirlas, ¿no? Porque como que me quedaba muy claro, según yo, pues la versión de mí que gustaba, ya sabes. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que pues podía tener muchas relaciones sociales, pero se quedaban en una cierta profundidad. Y entonces podía estar rodeada de gente y sentirme sola. Y empecé a entender la soledad diferente, como que no se trataba, podía estar sola físicamente y sentirme sumamente acompañada, podía estar rodeada de gente y sentirme sumamente sola, ¿no? Entonces empecé a entender ese valor del tipo de relaciones que construyes y al final del día esas relaciones solamente se construyen, esas relaciones auténticas, reales, se construyen cuando te atreves a compartir esas historias. 100%. Y creo que también ese tema de que puedes estar con mucha gente y sentirte sola, ¿no? También creo que tiene que ver, y entramos ahí al mundo de la energía, Sí. ¿no? Cómo vinculas, cómo conectas con otras personas, también depende de la energía, ¿no? Y tú estás muy metida en temas de energía, entonces adentrémonos un poquito en eso. Cuéntame un Sí. poquito cuál ha sido tu entendimiento de la energía como seres humanos. Es todo, todo. O sea, yo me fui de ser esa persona que le decías energía y era como, "Ah", y como, ¿qué oso? Y no, ni al caso. Y genuinamente entenderla de otra manera y vivirla y respetarla sobre todo. Y tener una relación muy consciente con mi energía. Al final del día, cualquier cosa que ha sido creada es energía. ¿Por qué? Porque para crear necesitas energía. Energía es lo que crea. Entonces, cualquier cosa que se ha creado tiene energía, ¿no? O sea, y cuando empiezas a pensar en eso y dices, bueno, ok, entonces todos nosotros somos energía, ¿no? Y todo lo que nos rodea es energía y estamos constantemente como, pues sí, nos podemos ver así y así, pero al final del día, si no vieras nada y solamente nos entendiéramos como en energía, es toda esta energía que está constantemente conviviendo, relacionándose, moviéndose, porque la energía no se estanca, la energía está todo el tiempo, tiene que estar en movimiento. Entonces, y cuando empecé a entender esto y a la vez entender que no entendía cómo, es como, ok, somos energía, no hablo energía. Entonces, ahí sí, para que veas, me sentía perdida. Sentía que lo más esencial de lo que tenía que entender para operar aquí de manera consciente, no lo entendía. Y entonces ahí me metí en una profunda exploración de qué es la energía y cómo habla la energía y cómo se comporta y aterrizándola muy de, no tiene nada que ver con una religión, no tiene nada que ver con nada, es ciencia pura. O sea, las clases más básicas de ciencia, de la energía no se destruye, la energía se transfiere, la energía, todas estas cosas la mides en frecuencias, cosas básicas que aprendemos de niños, pero que por alguna razón no relacionamos a lo que somos. Entonces, cuando empecé a entender esto, me empecé a dar cuenta que estaba mi salud física, que la tenía muy consciente, mi salud mental, que la tenía muy consciente, pero en realidad era un manejo de la salud mental, no un entendimiento de por qué, de realmente el origen de eso. Y de repente empecé a entender la salud energética. Y ahí empecé a entender el origen de todas las demás ámbitos de mi vida. Y sí me voló la cabeza. Dije, ¿cómo puede ser que no lo consideramos? Es como lo más básico del ser humano. Y por más que el mundo médico crea que no cree en la energía, miden el estrés, miden la energía de muchísimas diferentes maneras. La energía es medible y puedes entender cómo funciona y cómo opera.
Y cuando empecé a entender esto, entendí mi ansiedad, entendí ataques de pánico, entendí qué cosas, por ejemplo, y empecé a crear un idioma consciente con mi energía. Pero se trató de eso, de construir un idioma, entendiendo que puedo entender las reglas básicas de la energía, pero al final del día yo hablo con la energía de una manera muy diferente a cualquier otra persona, porque es algo muy personal, la manera en la que tú interpretas, te comunicas, percibes. Entonces, se trata de construir un idioma y eso requiere paciencia y requiere dedicación y requiere compromiso también, ¿no? Y ahí empecé a entender que tenía un rol mucho más activo en mi vida yo, del cual pensaba, ¿no? Claro. Además, se me hace fascinante que, no sé, en nuestra vida, el hecho de que te vayas a dormir, ¿no? Vas a recargar energía. Entonces, el descanso realmente es, o sea, nosotros somos generadores de energía, naturalmente. En el día estamos utilizando esa energía, sí, claramente hay muchos procesos biológicos de que transformamos la comida en energía y salimos al mundo a hacer, ¿no? Pero tenemos la habilidad de regenerar esa energía y por eso es el dormir, el descanso. Entonces, si es algo tan básico en lo que dependemos todo el Sí, tiempo, como descanso y comida, ¿por qué desde chicos, no? Está completamente desconectado de nuestro entendimiento. totalmente. Y también se puede sentir o medir la energía. Ya entramos en tipo los estados de conciencia de David Hawkins, entramos con diferentes autores donde dicen que la energía, en cierto sentido, no solo se mide, ¿no? Sino también nosotros tenemos conciencia del estado de esa energía. Entonces, las emociones te van diciendo energía de cómo estás. Si tienes una emoción Claro. positiva, puedes notar tu energía en cierto nivel. Si tienes una emoción, no por llamarle negativa, pero por llamarle de las que te bajan o de las Sí, que te sí, incomodan, tienes otro nivel de energía. Cuando estás con una persona tóxica, tu nivel de energía se contagia. totalmente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo si Sí, estás a 3 metros de una persona, se puede hacer en una especie de osmosis, ¿no? sí, 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 Entre la energía sí. de la otra persona y tú, y no hablar de que existe la energía? Claro, lo pasa desapercibido. Es como, Exacto. no, no lo hablo, no lo pienso, no lo... Sí, en talleres que he dado de salud energética que me dicen como, bueno, pero ¿cómo sé si esta energía me hace bien? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Y es como, no está tan... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir estar con esa amistad? ¿Cómo te hace sentir cuando estás con X persona? ¿Te drena? ¿Te cansa? ¿Te sientes? O sea, no necesitas un ultra entendimiento de la energía para saber interpretar cómo te sientes. Y si te gusta cómo te sientes, bien. Si no te gusta cómo te sientes, o sea, eso es como que tenemos tantos indicadores para tomar decisiones conscientes, claro, siempre y cuando estemos en el entendimiento de que queremos nuestro bienestar. Sí. ¿No? O Sí. sea, siempre y cuando estés en el entendimiento de, ok, lo que quiero es sentirme bien, sentirme, ¿qué significa eso? Estar en paz, estar descansada, sentirme bien, sana, X, para cada persona puede significar algo diferente. ¿Qué necesitas tú para estar bien? Y en base a eso, ¿qué no te está haciendo bien? Me encantaría hacerte una pregunta, y te va. De todos los talleres que has dado de salud energética, ¿qué es lo que has visto o cuál es el patrón repetitivo de por qué los seres humanos no tenemos una buena salud energética? Regresamos a un poco lo inicial. Por un lado, eh, porque o sea, no es algo que se toma con la seriedad o sea, Eso es porque no lo vemos, hay mucha no está gente conectado. que dice, ¿no? Como de, ay, no, mi energía no está tan bien, pero no realmente no te lo tomas con esa seriedad. La gente está muy cansada, muy cansada. En general, ahorita en el mundo la gente está cansada y no nos tomamos con suficiente seriedad la energía como algo igual que tu salud física, ¿no? Eh, y, y creo que una vez que lo empiezas a entender, sí requiere de un compromiso, porque es algo, pues sí, intangible, ¿no? O sea, es intangible, pero es muy tangible también, como que en otros sentidos. Tal vez no lo ves así, eh, pero lo sientes y sabes cuando te sientes bien. Y yo creo que tiene mucho que ver, a tu pregunta, con el amor propio. Si tú realmente estuvieras muy comprometida con tu bienestar, con tu amor propio, con cuidarte,
si realmente ese compromiso estuviera firme y ahí, creo que todos haríamos más cosas para cuidar eso. Escucharías más lo que te hace bien, lo que te hace mal. ¿Me entiendes? Y entonces, a mí el tema de salud energética siempre termina siendo un tema de amor propio. O relacionado a poder empezar a construir esa relación contigo misma, de ponerte a ti primero, de querer tu bienestar, de querer... Y entonces ya una vez que estás como ahí, dices, no, sí, esto quiero... Entonces se vuelve más fácil. Ok, a ver, entonces hablemos de tu salud, hablemos de tu energía, hablemos de qué cosas en tu vida tienen que cambiar. Pero para tener la disposición de hacer esos cambios, necesitas estar comprometida a que quieres eso, a que quieres sentirte bien. Totalmente. Me recuerda mucho a este libro que se llama Reality Transurfing, que habla de que la vida es un espejo y tenemos, ¿no?, la dualidad en todos lados. Y una de las, así como está el día y la noche, y la luz y la sombra y todo eso, tenemos, imagínate que aquí está la realidad, ¿no? Y tenemos la parte física de este lado, todo lo que vemos. Y la parte metafísica, que es todo lo que soporta lo físico, de este lado, que es la energía. Entonces, muchas veces en la materia nosotros podemos estar aquí tú y yo platicando, ahí estamos, imagínate, en esta X y esta Y teniendo esta conversación. Y el tema de manifestar, como lo explican, es habitar la energía. Si tú te pasas para acá, ¿no?, y estás vibrando desde esta nueva X y esta Y, entonces, por ley de resonancia, no hay de otra más que traer la materia a que haga resonancia con esta nueva energía, Claro. ¿no? Y por eso muchas veces la energía se tiene que tomar en consideración, hablando de las creencias, hablando de la conexión con nosotros mismos, del amor propio, para poder mover, ¿no?, Total. toda la parte material que tiene un retraso en el tiempo, porque la energía la puedes conectar más rápido y puedes accesar ese estado de volada. Si cierras los ojos ¿no?, y estás, te voy a inventar, visualizando que estás manejando un coche y estás teniendo cierta experiencia, tu cuerpo realmente no ve la diferencia, Claro. ¿no? Y nada más hay un retraso en el tiempo porque la materia es más densa para atraer a ese mismo lugar. Sí, Y ese ejemplo totalmente. visual como que dije, "Ah, ya entendí". Totalmente, totalmente. Ahora ya entiendo el tema de manifestar o el tema de por qué el trabajo personal te termina impactando en la parte física o en la parte de tu realidad, Sí, ¿no? totalmente. Y también otra cosa que creo que es esencial de todo esto y otra razón de por qué no lo hacemos así, porque el crear una relación consciente contigo misma, que al final del día eso es crear una relación sana con tu energía, crear una relación consciente contigo misma implica un proceso de autoconocimiento. Y eso implica verte en el espejo y todo lo que viene con eso. Implica tomar responsabilidad de muchas cosas en tu vida. No significa de castigarte o es que tú te mereces o tú creaste esto porque tú... No, simplemente si no reconoces que tú, digamos, si tú reconoces que tú tienes el poder de crear tu realidad, tienes que también reconocer que has creado tu realidad hasta este día, ¿no? O sea, entonces, y eso implica tomar responsabilidad por la vida que has creado hasta el día de hoy. Y tomar responsabilidad desde el amor, no desde el castigo, sino desde, porque tomar esa responsabilidad es lo que te da tu poder de regreso. De decir, sí, yo hice eso y es, ¿por qué? Porque yo tengo esa capacidad y entonces de aquí en adelante escojo hacerlo así, ¿no? Entonces, implica una toma de responsabilidad que es muy incómoda para muchas personas, implica un enfrentamiento contigo misma. Y enfrentamiento suena mal, pero es nada más enfrentarte con esas cosas, con tu famoso shadow, por ejemplo, que la gente le tiene mucho como miedo a veces porque lo piensan como la oscuridad, cuando en realidad simplemente está en la sombra porque no lo has visto. O Y sea, es lo que porque... prefieres no ser, ¿no? Exacto, o sea, o lo que crees que ni siquiera, la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que hay en esa sombra. Es como lo que está en la sombra y no se ve, y entonces si no se ve no existe. Y así vive la mayoría de la gente, como si no se ve no existe. Pero claro que existe y claro que influye. Y para realmente tomar conciencia de eso, te necesitas sacarlo a la luz, sentarte con lo que sea que esté ahí, verlo y 10 de 10 veces no está tan grave como lo pensabas. No es tan
oscuro ni mucho menos, porque al final del día acaban siendo versiones de ti, acaban siendo heridas, miedos, niños interiores, acaban siendo cosas que les tenemos mucho más miedo de lo que realmente son. Pero entonces, pues obviamente estos procesos por los que tienes que pasar cuando empiezas a pensar en tu energía también a veces, porque de nuevo, la energía no le importa cómo se ve, le importa cómo se siente, le importa lo que realmente es. Entonces, eso de si no se ve, no existe, pues la energía no funciona así. La energía sabe que eso existe. Y eso es parte de tu energía, hasta que lo transmutas a otra. Totalmente. Entonces, todos esos procesos pues suelen ser difíciles para muchas personas y yo creo que por eso también hay resistencia de eso, como que quieres sentirte bien, pero no quieres, como, quieres una pastilla Rápido. que te haga sentir bien, Sí. ¿sabes? Y algo que se me hace increíble de eso que comentas de la sombra, de ver esa sombra, es que en el momento que nos adentramos a ver la sombra, vemos el polo opuesto. Sí, Entonces, si no le entramos a la sombra, no vamos a ver el polo opuesto que es la luz. Entonces, por ejemplo, si no ves tu miedo, entonces estás minimizando tu valentía. Qué importante es ver tu miedo y decir, ok, sí, me estoy muriendo de miedo de esta situación, o me siento súper vulnerable en esto. Y entonces también puedes ver el coraje, la valentía que tienes ante cómo sales a la vida, ante cómo te rifas a las cosas, ¿no? Y claro, conocer otras partes total, de ti que si te hubieras quedado en la sombra y dejándolo adentro del tapete o abajo del tapete, te hubieras perdido también del polo opuesto, de la luz que tiene, ¿no? totalmente, Y qué lindo. totalmente. Me encantaría preguntarte acerca de cómo, cómo has integrado la energía y la espiritualidad en tu día a día en todo lo que haces. Em, pues creo que lo sigo haciendo todos los días, ¿no? No es como que lo hacía. Creo que es un compromiso, más que nada. Es un compromiso constante al cual me considero muy comprometida, más que nada porque me caigo bien cuando estoy comprometida Sí, venga. a eso. Me caigo bien, duermo en paz. Me gusta acabar mis días sintiéndome bien de mis decisiones del día. Al final del día eso es lo que me motiva, irme a dormir sintiéndome bien. Así de sencillo, ¿no? Y cómo lo integro, pues a nivel espiritual, eh, al nivel espiritual creo que es como es la base, ¿no? De mi fe, por decirlo así. En otras palabras, en lo que creo. Eh, la serie de cosas en lo que creo, la confianza que tengo en mí misma, que en realidad en mi caso está muy atada a la confianza que tengo a todo, ¿no? A la perfección de absolutamente todo. Y perfección no es fácil necesariamente, no es difícil, es simplemente perfecto. Perfecto, entonces no te tienes que preocupar, ¿no? Y entonces la espiritualidad yo la vivo enfocada en esa confianza. Y, y, y sí, en esa confianza en la perfección de todo. Y el lado energético es un compromiso a estar constantemente tomándome con seriedad mi manejo de la energía del día. Y digo compromiso porque genuinamente es un compromiso y hay días que no quiero y hay días que me da flojera y está bien. Y hay días que no lo hago y está bien, pero soy conscientemente decido, hoy no. Hoy voy a irme a janguear con mi oscuridad, por así si lo queremos llamar así. Pero conscientemente lo hago. O sea, para mí se trata de ya no se vale, ya no existe en Ivana una versión que cree que la vida me pasa y yo no tengo nada que ver Que eres y soy víctima. víctima de la vida y por qué me siento así. No, es como soy consciente de que tengo más que suficiente información para entender por qué me siento de alguna manera cuando me siento de alguna manera, de encontrar la valentía cuando algo me da miedo, de confiar en lo que está pasando a pesar de que no me guste lo que está pasando, de entender qué cosas me bajan la frecuencia y qué significa que me baje la frecuencia, cómo me afecta eso a mí en mi vida y tomármelo con esa seriedad. Sí. Entonces, es un compromiso a esa conciencia constante. Y
En este manejo de la energía, de cómo llegas a tu día, ¿no? ¿Cuál es este ritual o esta práctica constante que haces para responsabilizarte de tu energía? Todas las mañanas Ujú, en la regadera. ujú. ¿Programas tu regadera? Sí, es que si no, si no se me olvida, Ujú, sinceramente, o sea, ujú, es la verdad. Entonces como que ya relacioné el ujú, agua y la regadera con eso, ¿no? ujú, Entonces todas las mañanas en la regadera tengo mi ritual en el que me acabo de bañar y lo último que hago es agradecerle al agua por limpiarme la energía y como que cierro los ojos y tengo como que, al final del día todo es la intención que le pones, ¿no? Entonces le pongo esa intención a ese momento y hago un ejercicio de enraizamiento en el que siento, y lo siento muy claro, de mi cabeza a que todo mi cuerpo y salen de mis pies unas raíces ujú, así fuertes, 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 que llegan hasta el centro de la tierra y como que se anclan. Y cuando se anclan, como que hasta las pruebo. ujú. Como de, a ver si me muevo, A ver. ¿no? Y establezco que me voy a quedar así durante todo el Mm, día. mm. Presente, enraizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y es muy bonito, la verdad. Y te voy a ser sincera, cuando no lo hago, lo siento muy claro. Ujú, Y al final del día yo creo que los rituales y los hábitos y todas estas cosas no es como que, claro que hay cosas que tienen ya energía de por qué se crearon o cómo se crearon o que, no sé, el colectivo decide que X color significa tal y entonces por ende ya tienes energía ujú, también, ¿no? O sea, ujú, hay cosas que ya en sí tienen ese significado, pero también creo que hay algo muy especial en que cada persona pueda encontrar lo que quieran y ujú, darle el significado que quieran y crear tus propios rituales y amuletos y significados y cosas, ¿no? Si yo digo, cuando me tomo este vaso de agua, digo, esta agua me va a tal y tal y ujú. tal y tal, y, y te empiezas a dar cuenta que si lo único que necesitas es esa intención, entonces en todo momento estás rodeado de herramientas Claro. que te pueden ayudar a redireccionar y Ujú, enfocar tu energía. ujú. Todo. Sí, que esa intención es a través de la atención que dirige una conciencia, una energía, ¿no? Hacia un Exacto. propósito en específico que tú Exacto. le Yo das. intenciono todo. Esa es Ujú, otra herramienta. Todo. ujú, Este ujú, podcast lo intencioné antes de ujú. entrar. Sí. Yo O también. sea, un Zoom Sí. lo intenciono. Voy a conocer a alguien, tengo una junta. Me tomo un segundo para decir cuál es mi intención. ¿Por qué? Porque si no, nomás voy. Voy Ujú, para cumplir, pero no estoy presente, no estoy. Es como una intención. Y siempre me enfoco en que la intención tiene que ver conmigo, ujú. ¿no? O sea, no meto a otras personas en mis intenciones así. Tiene que ver conmigo. Suele ser cosas que siento más allá de Ujú, otra cosa. Muchas veces intenciono estar presente, porque yo creo que cuando estás presente, muchas veces ese es lo único que tienes que hacer. ujú, O sea, el resto pasa cuando logras estar presente. Entonces, intenciono absolutamente todo y no me dejará mentir la gente que trabaja conmigo porque eh, a veces en juntas hago que todos intencionen. ujú. Entonces, sí, la intención para mí es mi mejor amiga. Me encanta porque además el hecho de programar o de ponerle la intención a todo, eventualmente estás seteando un tono ante eso, ¿no? Ante algo que, como esa nueva posibilidad que tú le estás programando, ¿no? Y se me hace muy interesante esto que dices de esta práctica diaria, porque ¿no? Hay diferentes autores, ¿no? Que unos dicen que conectan o su práctica diaria es caminar en el bosque, otros meditar, otros hacer journaling o hacer un ritual de gratitud o cualquiera que sea para cada quien, porque cada quien puede desarrollar sus propias formas de conectar, pero lo que sí es muy impresionante es que cuando tienes cierta práctica constante, que para ti es, llámale conectar, llámale entrar en un estado meditativo, llámale estar presente, llámale la intención que cada quien quiera, pero siento que te da una percepción distinta de tu día, de lo que te pasa Total. alrededor. Entonces yo lo veo como amaneces y tienes la habilidad de ponerte los lentes por default, ¿no? De entrar en ese mundo, digamos, más como Claro. rápido del miedo, más de que abres la noticia y, ay, qué horror, y, ¿me entiendes? Y irte ahí como en piloto automático. O haces tu práctica, cualquiera que sea, te pones unos lentes nuevos de percepción y entonces todos los episodios que te van pasando en tu día a día los estás viendo con ese nuevo lente de percepción, que Justo. entra desde uno, todo es perfecto o todo conspira a mi favor o llámenle lo que cada quien quiera. Y entonces
Es muy impresionante cómo nosotros podemos moldear, en cierto sentido, nuestra realidad según las creencias, según los lentes de percepción que nos queramos poner. Totalmente. Es fascinante porque al final es una llave que tenemos nosotros. Totalmente. Que es gratis. Es tan fácil perderte en el piloto automático del día a día. Tan fácil que cualquier ritual te ayuda a nada más regresar, a acordarte de, espérate, ¿por qué estoy aquí? Sí. Como, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué quiero? No, o sea, porque si no es tan fácil caer dentro de la máquina que es la vida y el mundo. Y está bien, no está mal esa máquina. O sea, para eso estamos aquí, para vivirla, ¿no? O sea, y ser parte de los sistemas y lo que quieras, a eso estamos. Sí. Pero es como este check-in recordatorio, las velas, por ejemplo. Yo trabajo mucho con velas, mucho. Intenciono una vela, la prendo y la dejo prendida días a veces, ¿no? Y claro, o sea, creo muchas cosas, ¿no? Pero no es como que creo que la vela solita va a solucionar nada, ni esto ni el otro, sino de lo que más valor le veo a estas velas es que son un constante recordatorio. Cada vez que la veo y paso y la veo y paso digo, claro, ahorita estoy enfocada en que quiero esto. Claro, ahorita la intención es... Y es como cuando dices, quiero un coche rojo y lo ves. Y de repente lo ves en todas partes. Sí. Es lo mismo, sí. Le pones una intención y entonces tu energía está como de, como con este radar. Sí. Todo conspira a mi favor. Ay, sí es cierto, todo conspira a mi favor. Exacto. Entonces, son herramientas que te ayudan. Claro. O sea, no tiene que ser tanto más complicado que eso, ¿sabes? Sí, y qué mágico, ¿no? Porque puedes accesar estados increíbles y fascinantes de sentirte sostenida por la vida, sentirte que estás en esta danza coreográfica también sincronizada, ¿no? Sí. O tienes la habilidad de también decir como, no, todo es una basura, ¿no? Irte exactamente para el otro lado, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia energética más transformadora? Una así que te ha cambiado la vida, que te haya recodificado. Ay, Dios. Creo que vamos a necesitar otro podcast para Solo de eso. Híjole. Muchas, si te soy sincera. La mayoría a raíz de pasar tiempo sola. Eso ha sido el mejor regalo que me he dado en mi vida. Atreverme a pasar tiempo sola. La verdad es que es algo que le tenía pavor. Ni siquiera lo consideré, ni siquiera estaba como en mi nada, mi radar. Y de repente, justamente ese miedo que le tenía fue como un indicador de, ok, entonces vamos a hacerlo, ¿no? ¿Y es de pasar tiempo sola en cualquier espacio o tipo en la tecnología del cuarto oscuro de que te vas a sola, lo que sea? O sea, en mi caso empezó con atreverme a hacer un viaje sola. Donde sea, no importa, pero era como irme a viajar sola sin redes sociales, sin vino, sin nada que me pudiera distraer de ti, de mí. Y dije, ¿pero qué voy a hacer? Pero como que, ¿sabes? Y sentarme, me fui a una cabaña como en el bosque y me acuerdo, era como tienes un papel y una pluma y ya, a ver qué pasa, ¿no? Llégale. Sí. Y era sentarme afuera. Y al principio, claro que pasé por ataques de pánico y por esto y por lo otro y por como que un proceso de como, espérate, después de horas y horas y horas de estar literalmente sentada así nada más, como empiezas a, pero es que eso fue lo que más me ayudó a conectar con mi energía, a entender, a escuchar, a saber que existe, o sea, a conocerme. Me acuerdo que estaba sentada y después de un par de horas empecé así como... mi mano. Y empecé así como... Y me acuerdo que empecé a tener como esta cosa muy loca de... ¿Estas son las mismas manos con las que nací? Y empecé como a tener este reconocimiento de mi cuerpo, de lo más sencillo de... Y empecé a llorar y empecé a tener... O sea, me han pasado una cantidad de este tipo de situaciones y pasé mucho tiempo así. De repente sí, de repente no, pero... como que me dediqué a encontrar esos espacios en donde pudiera tener esos momentos de estar sola para escucharme, conocerme sin miedo, sin juicio, entender qué pensaba yo en mi tiempo libre, entender cómo era, o sea, todo eso. Y a raíz de eso empecé a construir esa relación con mi energía.
Y la verdad es que me fui a muchos extremos también de explorar todo tipo de maneras de qué significaba eso. Y lo más extremo fue en la selva, en un viaje que hice a la selva, que empecé a tener pues una crisis médica y me empecé a morir y llegué hasta, pues ahora sí que hasta el punto de la muerte, tal vez hasta un poquito más para allá, que, Sí. que tuve este entendimiento muy claro de la mitad de mí seguía aquí, la mitad de mí ya no. Y como de película y todos los flashes y la vida y todo lo que te puedes La imaginar. luz y todo lo que... De todo un poco. eh, y fue muy necesario. Lo agradezco eterna. Fue lo más difícil que he vivido en mi vida. No, pues es estar muerte en conciencia, ¿no? Ajá, Estar muerta en conciencia. exacto. Y regresar. Y regresar fue todo un proceso. Y hasta meses después de eso fue un proceso de integrar esto y de asimilarlo y cambió mucho mi percepción de la muerte, de la vida, más que nada. Entre más me acercaba a la muerte, más entendía la vida. O sea, sin duda alguna. Es que siempre están conectadas. Sí. Siempre, ¿no? Y por más que fue un momento muy duro y fue como algo que pues, mucha gente podría y me ha dicho como de, ay, qué horror, y no, fue terrible, ay, un accidente, lo que sea, yo reconozco enteramente que fue sumamente necesario, lo más valioso que me ha pasado. Eh, y, y fue un antes y un después, definitivamente un antes y un después. Desde ese momento, mi compromiso con mi salud energética y con mi conciencia y con mi compromiso conmigo es absoluto. No me atrevo a darle vueltas, ¿no? Y también me enseñó algo muy poderoso que es la magia de estar aquí. Pasé mucho tiempo como queriendo encontrar respuestas del más allá y irme a los astros y a los cosmos y ver a los extraterrestres y hacer todo lo que... Como que se puede volver muy adictivo el qué más y qué más y qué más. Y está muy padre y todo, pero entre más abría eso, más perdía conciencia de que esto, de que a esto vine a esto ahorita y que esto es lo más mágico que hay. Este mundo, lo 3D, lo tangible, es tan mágico. Y se nos olvida, ¿no? Entonces, lo más valioso también de eso fue eso, que me regresó como a enraizarme. O sea, a mí, yo antes decía, no me quiero enraizar porque quiero elevar mi conciencia. Y hoy en día, todas las mañanas lo hago, porque me queda claro que quiero estar aquí. Viviendo esta experiencia. Y viviendo esta experiencia y viviéndola lo más presente posible. Al máximo. Exacto. Entonces fue y sigue siendo, sigo recibiendo aprendizajes de esa experiencia y estoy segura que hasta mi último día que regrese a ese momento voy a seguir entendiendo cosas. Me recuerda esta frase que dice, hay vidas que matan y muertes que dan vida, ¿no? 100%. Definitivamente es una muerte que da vida, ¿no? 100%. Es como órale, te presto, ¿no? A que te asomes tantito a la muerte y regresas y ahora, ¿cuál es tu nuevo entendimiento de cómo habitas, ¿no? Tu vida? Totalmente. ¿Cómo te mueves? ¿Cuál es tu interpretación del mundo? Y obviamente, pues, hace un antes y después de tu vida, no vuelve a ser igual. Total. ¿No? Y Nunca. lamentablemente a veces necesitamos esos sacudones, ¿no? Como de, si quieres vivir, sí. Órale, ¿segura? Segura. No, o sea, ¿segura? no parecía. Exacto. Ahora sí ya se nota, ya sabes. Sí, qué lindo, qué lindo. Me gustaría de ahí pasar un poco a todo este tema de la energía, todo lo que has aprendido, todo, ¿no? Lo que tu práctica constante, tus talleres de salud energética. ¿Cómo lo has llevado a los procesos de liderazgo y de confianza en el ámbito profesional? Ha sido muy interesante eso. Otro aprendizaje que sigue dándome mucho que aprender todos los días.
parte de ese compromiso con la energía, no con la energía, conmigo, parte de ese compromiso con vivir una vida consciente, tiene que ver con que no solo aplica en ciertos momentos, ¿no? Mi entendimiento de la energía no puede solo ser cierto, solo aplicar en ciertos ámbitos de mi vida o en ciertos momentos de mi vida o cuando está cómodo o cuando tengo ganas de... así estaba, en algún momento así era. Y después de esa experiencia, sobre todo, entendí que no, es todo. O sea, es todo el tiempo y en todo aspecto. Entonces, cuando de repente, pues, entro en este nuevo rol de CEO de Dalia, por ejemplo, que es una empresa con clientes corporativos, o sea, es como muy, muy, muy aquí, ¿no? Muy tierra. Muy tierra. Y al principio sí decía como, ok, pero pues es que yo vengo con todo esto, ¿no? O sea, la única manera en la que me sé mover ya es con una conciencia de energía. Ya no sé separarlo, no quiero. Ya no estoy dispuesta a separarlo. No es de que solamente en la espiritualidad existe la energía o solamente en la sanación. No, en todo, en las relaciones, en el trabajo, en todo, en las empresas, en las industrias. Entonces, si confío que todo es perfecto, no es de repente, no es cuando me gusta, es siempre, ¿no? Entonces, en Dalia, pues sí, desde un principio dije, y lo dejé muy claro también, de si voy a hacer esto, es así. Yo vengo con este entendimiento y lo tengo que aplicar. Y eso va a implicar de repente decisiones que tal vez no hagan mucho sentido si no las piensas así. Y entré y empecé a entender todo este tema empresarial. Y dije, a ver, no nos distraigamos con que es una empresa y no es una persona individual. Es una energía, es una energía esta empresa, compuesta de muchas energías, ¿no? Obviamente es algo más complejo tal vez, pero sigue operando bajo las reglas y leyes de energía. Entonces, entendiendo eso y viendo la empresa, todo empezó a hacerme sentido desde otro lugar, o sea, desde el dinero, por ejemplo, y el flujo de energía dentro de una empresa. Dinero es un flujo de energía, es un intercambio de energía, pero hay muchos otros, el tiempo de la gente, o sea, hay tantos diferentes flujos de energía que pasan dentro de una empresa y sin embargo, la mayoría de las veces solo se mide el dinero, ¿no? Y sobra decir que no se entiende como energía. Entonces, cuando empecé a mapear el flujo de energía dentro de la empresa, se empezaron a revelar muchas cosas que se habían necesitado revelar, como por ejemplo, en qué partes de esta empresa había un desbalance completo entre el flujo de energía que salía y el flujo de energía que entraba. En qué departamentos, en qué personas estaba existiendo ese desbalance. Entendiendo que la energía funciona cuando estás balanceada. Y no significa que des la misma cantidad de dinero que recibes. Hay diferentes maneras de intercambiar energía, ¿no? Entonces, ese tipo de entendimiento, digo, eso es un ejemplo, pero ese tipo de entendimiento lo empecé a aplicar a nivel empresarial y en las decisiones de la empresa y empezar a entender así. Y también me tomé el tiempo de sentarme con cada persona de la empresa a entender su energía. Porque al final del día esta empresa era un colectivo de todas estas energías que la componen. Entonces me tomé el tiempo de entender a cada persona de su energía y a entender, o sea, y a mapear todo esto, obviamente no en vez de pensar en negocios. Están Es lo integrados. mismo, es una parte de el entendimiento de los negocios, de las empresas, de todo esto, que yo creo que no se ha considerado todavía. Y me da muchísima emoción explorarlo. O sea, cuando lo entendí así dije, o sea, qué oportunidad y qué obvio, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Las juntas las intencionamos, hay un entendimiento de las palabras que se usan, por ejemplo, qué energía traen ciertas palabras.
y qué se está estableciendo y cómo quieres que la gente se sienta cuando entre aquí, ¿no? Empezar a considerar cosas como muchísimo más energéticas de las decisiones que pasan dentro de una empresa. La coherencia, por ejemplo. La coherencia hace que las cosas fluyan. Cuando no hay coherencia en ciertas cosas, no fluye. Entonces, todos estos conceptos los he aplicado a la empresa y a nivel, en todo sentido de la empresa, y la verdad es que los resultados han sido increíbles. O sea, lo demuestran y se ven y me emociona mucho poder cada vez más presentar esta manera de hacer negocios y de manejar empresas y que la respuesta no sea las empresas son tóxicas y malas y adiós y vámonos a vivir. No, es que hay mejores maneras de hacer las cosas. Hay maneras conscientes de llevar empresas. Pero claro, no puedes tener miedo. No puedes tener miedo a perder esto porque el otro... No, tienes que confiar. Por eso requiere una confianza absoluta. Si no, no funciona. También adentro de esta energía corporativa, si así se le llama, ¿no? También algo de lo que habíamos platicado ahora, que también le has metido un poco más de también energía femenina a este ambiente corporativo donde generalmente tiende a ser un poco más energía masculina, ¿no? Total. ¿Cómo has sentido esa inyección de energía femenina en un ambiente meramente masculino? ¿Y cómo ha sido recibido y qué beneficios le has encontrado? Creo que incomoda a mucha gente, definitivamente. Y cabe aclarar que energía femenina no necesariamente se refiere a un género. O sea, que si las mujeres podrían estar más conectadas con ese lado que con el otro, sí. Pero no Pero es exclusivo de. no. O sea, cuando yo hablo de liderazgo femenino o en general de la energía femenina, hablo de una energía. Es un tipo de liderazgo, más allá que un género. Y de hecho, creo que muchas mujeres, por ejemplo, llevan tal vez algunas, liderando con energía masculina. ¿Por qué? Porque era necesario. Y también es importante eso, hablando de honrar las historias, porque no es de castigar o, ay, es que eres mujer, pero no, es que tenemos que poner a un lado el juicio, o sea, siempre. Es como entender, ¿no? Y honrar. Y es como, ok, en un mundo en el que, en efecto, la mayoría de estas industrias, de estas empresas, de estos sistemas fueron creados por hombres y por energía masculina, más allá de solamente el género, por energía masculina, que tiene distintos valores y distintas, digamos, enfoques que la energía femenina. Entonces, las cosas fueron creadas de una cierta manera y las mujeres que empezaron a romper ese espacio para entrar como mujeres a esos espacios que estaban en su mayoría por hombres, tuvieron que adoptar esa energía masculina para hacerse escuchar, para crear espacio, para que las tomaran en serio, para muchas cosas. Y era necesario, era importantísimo que hicieran eso. Y lo hicieron, y está increíble. Y agradezco enormemente a todas esas mujeres que hicieron así las cosas y que se atrevieron y que pudieron liderar con esa energía masculina. Porque gracias a ellas, hoy existe ese espacio para que las mujeres puedan liderar con energía femenina. Y no solo las mujeres, sino para que las industrias, el mundo, se pueda empezar a liderar con más energía femenina. Porque no es un tema de equidad pura. No es un tema nada más de que queremos 50-50 en todo. Es un tema de las necesidades reales del mundo de hoy. Si tú prendes las noticias, voltea a ver, habla con quien sea, pregúntale cómo está. No, o sea, es muy obvio. Y justamente esa falta de confianza necesita ahorita la energía femenina que es más, que nutre, que cuida, que empatiza, que protege. Esa energía que se siente segura. Y regresamos, es perfecto al principio, una falta de confianza y la ruptura de la confianza en el mundo crea un ambiente que no se siente seguro. Y la energía femenina crea seguridad. Otro tipo de la masculina. La masculina también crea seguridad, pero diferente. Y no es una o la otra, es un balance de ambas. Todos tenemos las dos. Pero el liderazgo que yo veo que se necesita hoy es un liderazgo consciente, es un liderazgo femenino en energía.
Y, y creo que más y más allá de que si alguien lo entienda, no lo entienda, le acomode, no le acomode, creo que hay muy poca gente que te puede decir que no ve la necesidad de eso hoy. Además, yo creo que es algo muy interesante. La energía femenina la tendemos a ver como invisible, como sumisa, como, ay, Débil. cosita, ajá, como débil, ¿no? Como, o sea, una energía que creo que viene mucho desde un punto de vista, quizás de una energía más masculina, ¿no? Claro, Y cuando conectas con la energía femenina, o sea, te das cuenta que cero claro, sumisa. Es claro. potente, salvaje, es, o sea, Sí, con una sabiduría y una fortaleza que dices, órale, hermana, no sabía sí, que habitabas total, esto, ¿no? total. ¿Cómo ves esta, digamos, esta inyección de energía femenina en los espacios corporativos, en los espacios laborales, ¿no? ¿Cómo ha impulsado, cómo ha cambiado el ambiente corporativo? Pues creo que todavía falta bastante, definitivamente, pero creo que va por muy buen camino. Y creo que las nuevas generaciones están ayudando mucho, porque al final del día el mundo se tiene que adaptar a las necesidades de las nuevas generaciones, siempre, porque las nuevas generaciones no se van a adaptar a las No, otras. adiós, sí. Entonces, y las nuevas generaciones lo que más se está viendo es, por ejemplo, no están dispuestas a trabajar en una empresa en donde no se sienten que tienen crecimiento o que no se sienten o que sienten que están aportando algo que no están de acuerdo, ¿no? El Sí. propósito se ha vuelto algo importante para las nuevas generaciones. Y eso es increíble, ¿no? Y claro que generaciones más grandes o que no les gusta tanto esto te pueden decir, no, es que las nuevas generaciones no quieren trabajar, no quieren hacer nada, ¿no? Pero no es cierto, claro que quieren, pero quieren hacer cosas que les importan. Y lo puedes llamar consentido tal vez, pero ya, no, yo creo que es algo de conciencia, más que de consentimiento. Y creo que esa conciencia obliga a que las empresas tengan que tener liderazgos conscientes y que tengan que tener justamente este liderazgo femenino. Sí. ¿Por qué? No porque necesariamente se dieron cuenta que es lo mejor del mundo, o sí algunos, ¿no? Pero porque es lo que se está pidiendo el día de hoy. Ya la transparencia de las empresas y sus productos y sus prácticas y sus todo es absolutamente necesaria. Ya no te puedes salir con hacer las cosas chuecas o mal o mentirle a tu audiencia. ¿Por qué? Porque esas cosas salen. Y las nuevas generaciones están muy exigentes con esas cosas, con tener culturas corporativas muy claras, con tener valores muy claros de las empresas, con poder tener un balance entre vida y trabajo. Sí. ¿No? O sea, estas cosas que si bien pueden molestar al mundo capitalista extremo porque como que los ven como, ay, no tienen resiliencia, ya sabes. No, creo que tienen otra conciencia de lo que es importante y creo que tiene mucho que ver con que crecen volteando a ver a sus papás o abuelos o lo que sea, dándolo todo. ¿Por qué? Por un trabajo. Por un trabajo Sí. que no los dejó estar con sus familias, que no los hizo felices, Que lo que, sustituye lo, rápido. que los enfermó, Sí. que no los respetó, empresas que destruyeron la salud mental de adolescentes, o sea, tantas cosas, de nuevo con la falta de confianza, Sí. que hoy en día es como, pues ¿cómo se construye la confianza en el mundo? Con liderazgo femenino, sinceramente. Me encanta. Me encanta. Te quiero preguntar también acerca de cuáles han sido las transformaciones más inspiradoras que has presenciado dentro de Dalia Empower, ¿De mujeres? O de lo sea, que hayas visto. la verdad es que no hay nada más bonito que ver a alguien en un proceso de transformación. Bueno, para mí es muy personal, pero a mí el ver a alguien en ese proceso a mí me hace sentir más segura en el mundo, saber que alguien está haciendo eso, Que está teniendo su propio despertar. que se está conociendo. Creo que no hay nada más peligroso que la gente que no se conoce. Entonces, cuando yo veo a alguien tener la valentía de entrar en ese proceso, lo aplaudo y haré siempre lo posible y todo lo que esté en mis manos para apoyar y acompañar en lo que yo pueda ese proceso de esa persona. Porque genuinamente agradezco eso yo. Me encanta. Sí, en Dalia, al final del día,
Y Dalia hace muchas cosas, pero lo que realmente Dalia es ese espacio. Es todas las mujeres que llegan a Dalia no llegan porque están aburridas o porque quieren una amiga o sea, tal vez, pero en realidad llegan, todas las que llegan porque están como en algún momento de estoy lista. O sea, o sé lo que quiero y estoy lista para llegar ahí, o sé que hay algo más y no estoy encontrando qué es, pero no me siento cómoda donde estoy. O, Tengo que buscar, tengo que dar el siguiente o no paso. sé para dónde, pero necesito respuestas. Pero algo, están en algún momento, en algún proceso de transformación que ya se despertó de Empezó. alguna manera, ¿no? Entonces, cuando llegan a Dalia, y yo se los digo mucho al equipo de Dalia, nuestro trabajo principal es crear un espacio en el que esta mujer se sienta suficientemente segura para profundizar en ese proceso y encontrar lo que ella quiera, que al final del día es conocer su poder y hacer con ese poder lo que ella quiera, ¿no? Entonces, claro que si lo podemos hacer a través de 1000 cosas, sí, pero en realidad se trata de crear la seguridad para que esta mujer, rodeada de una comunidad de mujeres que está igual de comprometida que ella, cada quien con su desarrollo, puedan entrar en este proceso que va a ser un proceso sumamente personal, pero en comunidad, ¿no? Entonces, todos los días el enfoque en Dalia es ese, es cómo haces para ser ese espacio en donde no nos dedicamos a ir a despertar a mujeres, Claro. ¿sabes? Como de entra en tu poder, entra. Sí. No, Dalia está aquí para aquellas mujeres que ya están listas para entrar en ese proceso, y a veces es en tus 20, a veces es en tus 70. Y está increíble. Cada quien tiene su tiempo y Cada está quien tiene perfecto. su tiempo y no se trata de que te tardaste para nada. Claro. Y llegas y poder tener esas herramientas y estar rodeada de otras mujeres que están igual de comprometidas con sus procesos que tú, y entonces se siente pues seguro por eso, Sí. ¿sabes? Hay un documental fascinante acerca de el poder interno, ¿no? Que en este documental hablan mucho del liderazgo femenino, de la energía femenina y de cómo es transmitido de mujeres en nuestros linajes o en nuestras comunidades que hacen que en vez de que veamos el poder de alguien más, que voltees a ver la mirada a ver tu propio poder, ¿no? ¿Qué has aprendido de tu linaje de mujeres en tu familia? ¿Qué es lo que te han enseñado sobre liderazgo y sobre tu propio poder? Muchísimo. Yo honro mucho a las mujeres que vinieron antes que yo. Las siento muy presentes todo el tiempo. Tanto, y no es un tema de que vivo mi vida igual que ellas. En lo más, de hecho, todo Muy lo distinto. contrario. De hecho, todo lo contrario. Y lo digo porque creo que a veces se confunde, ¿no? O sea, el honrar para mí es eso, es como reconocer de dónde vengo, porque de nuevo somos energía y pues tengo un poco de cada una de ellas, ¿no? Reconocer de dónde vienes, reconocer con qué cargas también, cosas que tal vez sabes, cosas que tal vez no. Y también liberarte de esas cargas. Y a la vez, en todo momento, entender que eres una evolución de X mujer de hace quién sabe cuánto, que eres una evolución de esa mujer. Entonces, como yo lo veo como honrar, escuchar, honrar, agradecer, y también todo el tiempo estoy consciente de que me toca a mí hacer las cosas a mi manera. Entonces tampoco cargo con la responsabilidad de nadie. Claro, es ¿no? borrón y cuenta nueva y historia Exacto, nueva. exacto. Pero he aprendido muchísimo de sus historias, de conocer sus historias, y a veces ni siquiera las llego a conocer, pero siento como que esa energía y entre más me conozco yo, más las conozco a ellas. Y con mi mamá, por ejemplo, he hecho un trabajo increíble con ella, y no necesariamente con ella, pero yo... Sí. Y entre más lo veo y más lo hago y más la conozco y más le pregunto sus historias también, más me doy cuenta justo que las historias también se repiten, ¿no? Y que cosas que yo podría haber juzgado de ella en algún momento de mi vida,
hoy en día las entiendo muy diferente y la honro y la veo y la admiro muchísimo y a la vez todo el tiempo le estoy pidiendo permiso de hacer las cosas a mi manera. Entonces es un balance Claro. entre el aprender, honrar, continuar. Y ahorita en Dalia, por ejemplo, a mí de lo más bonito se me hace poder unir, o sea, escucharla también. No es como que, no, tú ya eres otra generación, ya no sabes nada. Por supuesto que no sabe muchísimo, ¿no? Y escucharla, unir generaciones, sí, es muy bonito, Es valiosísimo el poder intergeneracional, ¿no? valiosísimo. Porque ahí es donde entran las abuelas, las mujeres sabias, ¿no? Sí, Hay muchísimo conocimiento e información ahí. sí. ¿Cuál crees que ha sido la mayor enseñanza que te ha dado tu mamá? ¿Y cuál es el mayor agradecimiento que tienes hacia ella? La mayor enseñanza, me ha dado muchas, pero yo creo que sería el no tener la necesidad de definirme. A veces no me doy cuenta lo importante que ha sido eso en mi vida. Mi mamá, yo nunca he sabido explicarla, ¿no? La verdad. De chica a mí me causaba mucho estrés eso, mucho estrés, como que decía como, es que haces esto, pero es que no haces nada, haces todo, ¿no? ¿Qué es? A qué se dedica tu mamá? Era como la pregunta más torturosa del mundo, porque no sabía cómo contestarla y me confundía yo sola, la verdad. Y de repente me caché yo igual. Me caché en un momento de mi vida hace años que me acuerdo, tenía que mandar a hacer, obviamente ya no necesariamente, pero tenía que mandar a hacer cartas de presentación, ¿no? Y me decían, necesitas cartas de presentación. ¿Qué vas a poner? Y yo, y en ese momento era actriz, escritora, productora, emprendedora. Tenía tantas cosas que hacía y más que quería hacer. Y me decían, no puedes, tienes que escoger una. Y estuve, pero muy, o sea, sufriendo mucho con esto. Decía como, no. Y no podía, porque decía, no, porque si no soy esta, entonces no soy esta, y si soy esta, no soy esta. Y cómo, ¿no? ¿Sabes? Sí. En fin, hoy en día estoy muy en paz con no definirme, ¿no? Como que más bien entiendo el común denominador, que en todo lo que hago está este común denominador de reconstruir confianza. En todo, en todo. Pero el cómo lo hago cambia. En un momento era actuando, en un momento era escribiendo, en un momento era produciendo, en un momento era con Storyplace y todo sigue siendo Claro. ayudando a mujeres con salud energética, con empresas corporativas. Es que da igual. Lo que hago es lo mismo. El cómo lo hago va cambiando de acuerdo también a las necesidades que veo que se presentan en el mundo y me voy adaptando. Claro, pero la misión y el propósito están clarísimos. Exacto. Y eso mi mamá siempre ha sido esa. O sea, como de repente se le ocurre hacer algo nuevo y se crea una empresa nueva y hace esto y hace lo otro. Pero en realidad hay como, es muy clara esa línea en ella, ¿no? Y ella, yo creo que ella me enseñó con su ejemplo a que está bien eso. Sí. Y que está muy bienvenido. Sí. ¿No? Que se vale. Sí. ¿Y tu mayor agradecimiento? Mi mayor agradecimiento. Híjole, todo. Realmente le debo todo, siento. O sea, mi mamá. Sí. Como que en las buenas, en las malas, en las difíciles, en las fáciles, en todo momento. Y discutimos y todo. Y en todo momento está ahí. Y no me cabe duda, por más diferencia de opinión que tengamos en lo que sea, que siempre, siempre quiere que yo esté bien, ¿no? Eso, siempre puedo confiar en que eso es lo que ella quiere. Entonces, como que yo siempre le apuesto a eso. Cuando hay diferencias de opiniones de algo, es como, yo le apuesto a que las dos queremos lo mismo. Sí, vamos por el mismo camino, somos del mismo equipo. Exacto. Y sí, ha sido un equipo, eso. Le agradezco a que ha sido el mejor equipo. Sí. Benditas mamás. Sí, benditas mamás. Pregunta de cierre. Si pudieras dejar una semilla de confianza en el mundo, ¿cuál sería? Definitivamente
sería el, el entendimiento de la salud energética. O sea, la confianza en ti misma. O sea, como... Y para mí esa ha sido la mayor herramienta para eso. Entonces, como... Siento que una vez que lo tienes eso, esa relación contigo misma, dejas de tener que estar confiando en todo lo demás. Claro. Ya sabes, es como... La confianza habita en ti. ajá, Todo lo externo pasa a un segundo plano. totalmente, totalmente. No sé cómo meter eso en una semilla, pero... Pero cabe. cabe. Me encanta, Ivana. Ahora nada más para cerrar las fire questions. Ok. Son 10 preguntas. Lo ideal es que contestes una Rápido. palabra o una respuesta corta, lo Ok. primero que te venga a la mente. ¿Va? Para ti, ¿qué es crear? ¿Qué es crear? Conocer tu energía. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Uy. Todas. Todas. Yo creo que creas con todas. Todas las emociones crean. Tristeza, felicidad, emoción, enojo. El enojo crea cosas muy Muchísimo. impresionantes. ¿Qué Sí. alimenta tu alma? Aprender. ¿Uno de tus autores favoritos? Louise Hay. La amo. La quisiera haber conocido. ¿Uno de los mejores libros que has leído? Uno de los mejores. Es el libro de Louise Hay. The Power is Within. Es como básico. Buenísimo. Básico, fácil, sencillo y poderosísimo. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Pasatiempo sola. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Confiar. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? En que la energía existe. Buenazo. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La muerte. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Con compromiso. Con compromiso a practicarlo Diario. diario. Sí. Me encanta. Muchísimas gracias, A Ivana. ti. Amé tenerte, platicar contigo, gozar, explorar y tejer todo esto de la confianza, de la narrativa, de la energía, de Dalia. Creo que hay un mundo nuevo de posibilidades que está empezando a surgir. Así que gracias por compartir tu experiencia y todo tu aprendizaje. A ti, mil gracias, me encantó. Feliz. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? Ivana María, en redes, redes, en realidad en Instagram. Hidden Broccoli, ahí comparto pedazos de mis cuadernos en Instagram también. ¿Dónde más me pueden encontrar? En Dalia. En Dalia, Dalia Empower también en Instagram. LinkedIn también, si quieren un poco más profesional. Pero la verdad es que soy muy encontrable y siempre me interesa escuchar historias, así que me pueden escribir. Buenísimo. Perfecto, querida. Pues muchísimas gracias. A ti, gracias. Gracias a ti que estuviste escuchándonos el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas en todos los canales. Estamos en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes algún comentario o alguna pregunta que tengas, tanto para Ivana como para mí. Nos va a encantar leerte. Y muchísimas gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.